Hola hermanos y hermanas, Cristo viene pronto, hay que seguir leyendo la palabra. Vamos a continuar aquí en Mateo 16, 17 y 18. Y dice así: y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, Jesús, respondiendo, les dijo: cuando anochece, decís, hará buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arréboles y está nublado. Hipócritas, que sabéis discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino a la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Y viniendo los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Entonces Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos hablaban entre sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000, y cuántas cestas alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entiendes que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Por si acaso los que no saben, la doctrina de los fariseos y de los saduceos es la hipocresía. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida, por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 17. Y después de 6 días, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús vino y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre, y cayendo de rodillas delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le traje a tus discípulos, y no le pudieron sanar. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmele acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, viniendo los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: Por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino por oración y ayuno. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los tributos, diciendo: ¿Vuestro maestro no paga los tributos? Él dijo: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos o tributos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le dice: de los extranjeros. Jesús le dice: luego los hijos están francos. Francos es libres. Mas para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle su boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En aquella hora vinieron los discípulos a Jesús,
diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera, pues, que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque necesario es que vengan tropiezos. Mas ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te hacen caer, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el fuego del infierno. Mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la haya, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda uno de estos pequeñitos. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas a éste, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle, y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le rogaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y sujetándolo del cuello le dijo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné,
porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.